7:02 de la mañana, listos para nuestra primera entrevista que será vía Zoom desde Caracas con Ramón Guillermo Aveledo, abogado, doctor en ciencias políticas, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, profesor de postgrado de la Universidad Metropolitana. Ramón Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días, saludos. Muchas gracias por estar en casa. Y por fortuna, hoy el agua llegó temprano, cosa que no podía predecir cuando tu productora me llamó. Así que hoy puedo haber hecho todos mis aseos matinales antes de tu entrevista. Gracias, gracias. Sé que tu comentario conecta con la empatía y la circunstancia de una gran mayoría de venezolanos que pasan por eso. Así es la verdad, es la verdad. Ramón Guillermo, tiempo de reflexión. Hemos visto en las redes sociales, debates muy intensos sobre la interpretación de lo que pasó el domingo pasado. ¿Cómo darías tú prioridad a los elementos, según tu criterio, que hay que destacar, que hay que tomar en cuenta para que no nos quedemos en una efervescencia que luego se apague y las cosas siguen igual? Buen comentario, buen comentario. Yo creo que la lección principal del resultado perfectamente predecible del domingo pasado, no hay en realidad nada radicalmente inesperado si tú tienes comprensión de la realidad tal como es. El mensaje principal es que yo creo que para todo el mundo se impone una gran revisión. Para todo el mundo es todo el mundo, ¿eh? No solo para la oposición, que por cierto es muy evidente que tiene que revisarse profundamente, sino también para quienes ejercen el gobierno. Yo en estos días estoy leyendo un librito de un columnista del New York Times, que es profesor de la Universidad de Yale, llamado David Icke. Este librito, que se llama El camino al carácter, The Road to Character. ¿Y de qué trata eso? Trata de la humildad. Y yo creo que es un momento de humildad verdadera, para comprender que uno puede equivocarse y que tiene que corregir las equivocaciones. Eso implica serenando las cosas después de esta efervescencia, de este momento intenso, mirar las cosas con calma y empezar a darse cuenta, uno, en la abstención gigantesca que hubo el domingo pasado, en esa abstención encontraremos tanto a votantes que quieren un cambio, a votantes de la oposición, como a tradicionales votantes del oficialismo, que también se quedaron en casa. Eso es un punto que es relevante. Y lo que quiere decir es que la gente sí, hay una cuestión, por supuesto, un componente de desconfianza en las reglas, de desconfianza en el árbitro, a pesar de las mejoras que pueda haber habido. Pero también hay una cuestión que yo creo que es la principal, que es que la gente siente que la política tal como va no tiene nada que ver con su vida, o tiene muy poco que ver con su vida. La gente no advierte esa conexión. Por lo tanto, allí hay algo que corregir. El gobierno no puede ensoberbecerse con los números de cargos obtenidos, porque es un dato real la pérdida de confianza en el sistema político, y la oposición no puede consolarse con unos números electorales que no son tan malos, pero la realidad política es mucho peor, que es que la mayoría de venezolanos que quiere que haya cambio no está confiando en la alternativa que se les presenta. Ahora, hay autoridades electas a nivel nacional, en los estados, en los municipios. Esas autoridades tienen unas competencias que deben ser respetadas y que deben ser ejecutadas. ¿Por qué? Porque parte de la confianza que el sistema pueda generar está en que funcione la Constitución. Este país, Eduardo, es un país organizado, un Estado federal descentralizado, donde el poder nacional, los estados y los municipios tienen cada uno sus competencias que deben ser respetadas para que el pueblo pueda efectivamente controlar democráticamente a los gobernantes, pero también tienen que cooperar entre sí, porque el federalismo cooperativo que diseña la Constitución, que es parecido, por ejemplo, al federalismo alemán, que es un federalismo cooperativo, no es un federalismo dual como el americano, ese federalismo cooperativo exige
siempre la ayuda, el apoyo mutuo, la cooperación en la realización de los fines del Estado por parte de todos los niveles del poder público. Y eso se pone a prueba ahora. Es decir, la sinceridad en cuanto al compromiso de todos, incluidos los gobernantes nacionales, antes de estas elecciones se pone a prueba ahora en la ejecución práctica de los gobiernos estadales y los gobiernos municipales. A mí me parece muy interesante, fíjate tú, hasta el fin de este año, de acuerdo a los resultados de las elecciones anteriores, el oficialismo tenía más de 300 alcaldías, 310 alcaldías más o menos. Ahora parece que va a gobernar en 205, es decir, perdió 100 y tantas alcaldías, 105 alcaldías, esas 105 alcaldías que están en manos distintas, lo que quiere decir es que hay mucha gente insatisfecha, mucha gente quiere cambio y la gente se manifestó de distintas maneras y eso hay que atenderlo, hay que escucharlo y hay que respetarlo, repito, insisto, con mucha humildad. Asumir la autocrítica honradamente para poder, a partir de esa autocrítica, bueno, no solo gobernar donde toca, sino también dar al país las orientaciones que corresponden. Y yo creo que eso es una clave principalísima de los resultados del domingo pasado. Ramón Guillermo, desde mucho antes del 21 de noviembre se sabía que llegaba esa fecha y llegó el 22 y vamos por el 24 de noviembre y seguirán llegando nuevos días. Y la gente, bueno, necesita una bitácora, necesita sentirse conectada a una visión de país. Por ejemplo, ¿qué deberían hacer las organizaciones políticas? Fíjate que Jorge Rodríguez, por una parte, el día de las elecciones cuando vota Maduro dice, estamos en suspenso, estamos con el diálogo suspendido en México, hasta tanto se defina lo de Alex Saab, porque Alex Saab es miembro de esa comisión que está intentando el diálogo. Jorge Rodríguez dice después, una vez conocidos los resultados, Alianza Democrática y Fuerza Vecinal deben ser incorporados al diálogo cuando éste sea retomado. ¿Tú crees, por ejemplo, que debe abrirse el juego dentro de la oposición para que todas las expresiones posibles sean parte de una misma dinámica de debate, de revisión y con humildad de corrección? Yo creo que... Porque se habla de alacranes, Ramón Guillermo, se habla de alacranes y eso también sembró mucha desconfianza, ¿no? Sí, cómo no. Hay que ver también los excesos cometidos en el lenguaje por todos los lados. ¿Ah? No nos concentremos en uno solo de los lados. Yo creo que la humildad a la que nos invitan los resultados del pasado domingo, insisto que es una humildad para todos, por supuesto. El gobierno, que puede sentirse muy ufano por los resultados, sin embargo, si los revisa de verdad, y se da cuenta de las enormes pérdidas que ha tenido, a pesar de jugar con ventaja en reglas que ha impuesto, tiene que decirle que tiene que cambiar la actitud. Y por supuesto a la oposición mayoritaria también le dice eso, y a esas otras alternativas que ahora, después de que han pasado los resultados, saben que no obtuvieron todo lo que pensaban. Es decir, porque aquí nadie sacó, yo recuerdo las entrevistas que en tu programa y en otros programas escuché de los candidatos en campaña de las distintas opciones, y es evidente que tenían unas expectativas todos mucho mayores, es decir, también los de la Alianza Democrática, también los de Fuerza Vecinal. Yo creo que Fuerza Vecinal, que obtuvo, es decir, la ratificación de sus alcaldes, los alcaldes aquí en el área metropolitana, y triunfos en Margarita, que tienen mucho que ver también con el liderazgo que allá tiene una figura histórica de Margarita como Miguel Rodríguez, también tienen que revisar y también ser más modestos, ser más humildes. ¿Por qué? Porque la abstención principal en el estado Miranda
ocurrió en los municipios metropolitanos. Ese descontento, esa desazón, a pesar de las buenas gestiones que esos alcaldes cumplieron el periodo que concluye, es también una señal. Aquí todo el mundo tiene que bajarle dos. Todo el mundo tiene que pensar las cosas y mirar las cosas hacia adelante. El gobierno no puede condicionar. Yo comprendo la importancia que para el gobierno tiene el señor Saab. Eso lo entiendo perfectamente. Por cierto, si en este país hubiera institucionalidad confiable, el señor Saab pudiera ser investigado y juzgado aquí. Lo que pasa es que ya sabemos cuál es la situación y lo acaba de, por cierto, ratificar la misión de la Unión Europea, la misión electoral tan útil de la Unión Europea, que ha hecho un comunicado muy sensato, muy centrado, sin exageración ninguna, sin alarde, pero muy al punto, ¿no? Entonces, no se puede supeditar a la situación personal de un compañero, de un socio, de alguien vinculado al gobierno. No se puede supeditar eso a los intereses de todo un país. El país lo que necesita es soluciones y la obligación de los políticos es encontrar los caminos para dárselas. Esa es la verdad. Ramón Guillermo, tengo que hacer una pausa. Por favor, al regreso quisiera que continuaras por esa línea de análisis. ¿Dónde pueden estar esos caminos para que los políticos encuentren las soluciones que está esperando la gente? Amigos, regresaremos con Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo Aveledo, Capriles Radonsky ha dicho que los elementos a estudiar el 21 de noviembre no son la participación, son la participación y la dispersión del voto. Tú en la parte anterior hablabas de los caminos posibles para las soluciones que necesita la gente. Bueno, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora para que la gente pueda mantener el foco en lo político y pueda conectar con lo que se haga, con lo que digan los políticos, las organizaciones, y la gente se involucre en un mismo esfuerzo, en una misma visión? Sí, y tú has estado insistiendo, y yo estoy muy de acuerdo, en estos días en la importancia de la participación ciudadana. Mira, también otro libro muy reciente de Acemoglu y Robinson, los mismos que hicieron aquel libro ¿Por qué fracasan las naciones?, que se llama El Corredor Estrecho. Dice que una democracia funciona cuando hay un Estado fuerte que provee los servicios, garantiza el orden y la seguridad y el respeto a la ley, y una sociedad civil fuerte que actúa, que participa y que mantiene al Estado en el cauce de sus intereses, de los intereses de la sociedad toda. Y yo creo que aquí es donde hay que hacer un parteaguas, ¿no? La política no puede seguir como viene. Al grupo en el poder, esto que ha venido le ha servido para mantenerse. Esa ha sido su prioridad obsesiva. Pero es obvio que no está sirviendo para el interés de la mayoría de los venezolanos. Es obvio que la mayoría de los venezolanos se siente descontento y o votó por opciones distintas a las del gobierno o se quedó en su casa. Y con todas las ventajas que tuvo el gobierno, el grupo en el poder, para imponer las condiciones esta elección, sin embargo, allí donde en los muchos lugares que ganó por muy poquito en casi todas partes, a pesar de la dispersión de la división opositora, y en muchos sitios perdió. Ahora, eso en punto al gobierno. El gobierno tiene que revisarse porque así como está, puede ser que siga gobernando, pero seguirá gobernando un país cada vez más pobre, cada vez más deteriorado, cada vez más arruinado y más desarmado. Por otro lado, en el mundo de la oposición también tiene que haber una revisión. La política tal como viene no ha funcionado. Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para buscar formas de entenderse. Y una de las cosas que yo creo que sería muy útil para todos es empezar por renovar las autoridades desde abajo, desde el nivel municipal, parroquial, regional y nacional, que se renueven, se relegitimen los liderazgos partidistas. Ahora,
aquí adelante hay tareas, hay agendas de las cuales tratar. Por ejemplo, todo el mundo habla con toda razón de la prioridad de mejorar la economía para que la gente tenga más oportunidades de vida mejor. Ahora, mejorar la economía requiere de una institucionalidad que funcione, de tribunales que funcionen, que sean idóneos, que actúan con imparcialidad, de ministerio público que cumpla su tarea, de una separación de poderes verdadera, de forma que la Asamblea Nacional legisle y controle al poder como está previsto en la Constitución, de una Contraloría que vigile eficazmente, efectivamente el gasto público. Toda esa seguridad es la que va a permitir que venga gente de afuera, que va a permitir que vengan inversionistas. En este país hace falta muchísimo dinero y muchísimo conocimiento para poder hacer todas las cosas que hay que hacer. Si mañana nosotros empezáramos a reactivar la economía, encontraríamos con que, como está el servicio de agua, el sistema eléctrico, enseguida pasarían esos servicios. Ahora, para conseguir inversiones para eso, hay que crear las condiciones que lo permitan y pueden trabajar juntos, deben trabajar juntos el gobierno y los actores de la oposición, buscando soluciones para la gente, que se vea que hay una prioridad por encima del interés político parcial, por muy legítimo que este sea, hay una prioridad en la gente, en las personas, en el drama que los venezolanos estamos viviendo. Ramón Guillermo, fíjate, te interrumpo por lo siguiente. No te preocupes. Una de las alusiones fundamentales como causa de lo que pasó el 21 de noviembre es la incapacidad en la oposición para una propuesta verdaderamente unitaria. ¿Cómo debe interpretarse en la pluralidad, en la diversidad, dentro de todo grupo con distintas organizaciones políticas, la viabilidad de la unidad? ¿Hasta dónde es posible esa unidad? Porque fíjate, ya el G4 está diciendo que no se va a reunir, por ejemplo, con Alianza Democrática o con otros grupos. Y se habla de los alacranes. A futuro, fíjate, mucha gente se pregunta, ¿era posible que se hubiese presentado un candidato único o candidaturas únicas en regiones, en municipios? La gente dice, ¿qué hubiera pasado? Pero ¿hasta qué punto la unidad es una quimera? ¿Hasta dónde es posible que se pueda intentar? Yo creo que lo primero, desde luego, es revisar las premisas estratégicas, lo que llaman los expertos la teoría del cambio. Es decir, ¿cómo es que puede ocurrir el cambio en Venezuela? Y tener esas premisas estratégicas claras y hacer el acuerdo en función de eso. Eso, desde luego, tiene que ser revisado. Mariano Picón Salas, uno de los grandes escritores venezolanos del siglo XX, para los venezolanos siempre el desafío era pasar de la aventura al plan. No podemos estar siempre improvisando, apostando a aventuras. Hay que tener un plan para eso. Y en estos casos, el plan tiene que ser, desde luego, consensuado. Hay afinidades mayores. Yo comprendo que una unidad de toda la oposición de partida a lo mejor no es tan factible, pero hay, desde luego, campos de afinidad, proximidades que permiten, yo creo, en la medida en que haya una fuerza centrípeta, es decir, una fuerza suficientemente grande, digamos, coaligada, que marque el paso, eso va a ser, como ha ocurrido en otras oportunidades, en posiciones, digamos, más extremas, se sumen y se adhieran a esa política. Pero tiene que haber en eso un rumbo claro. Y rumbo claro significa comprender que aquí el cambio es verdad que es necesario, es muy necesario, es indispensable un cambio en Venezuela. Y también es verdad que el cambio no está ahí en la esquina que viene, en el próximo cruce, que es inminente el cambio. Esa idea de inminencia del cambio total no nos ha ayudado, porque crea una expectativa que después no se puede cumplir. Yo lo que creo es que hay una idea de gradualidad, es importante, sabiendo cuáles son los cambios que son fundamentales. Los cambios son, es decir, ¿qué cambios debemos lograr para, por ejemplo, que la cuestión de las sanciones,
Recién ha habido una declaración de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, muy interesante sobre eso. Ahora, ¿qué cambios hay que lograr para que las sanciones se vayan levantando? ¿Qué cambios hay que lograr para que la confianza vaya regresando al país? ¿Qué cambios hay que lograr para que el empresariado productivo, porque no nos confundamos con, bueno, las burbujas de consumo que hay producto de la organización transaccional? Es decir, pero para que el empresariado productivo pise el acelerador y emplee más gente y produzca más. Si todo eso que el país necesita. ¿Sí? Es verdad que hay mucha gente trabajando y produciendo en Venezuela, que son unos héroes, sí. que son unos héroes, Eduardo, porque lo hacen en condiciones muy adversas. Sí. Ahora, oye, si esa gente que le pidiéramos menos heroísmo y los ayudáramos más, ¿no crees tú que podríamos progresar mucho más y haber mucho más oportunidades? Yo creo que sí. Así es. Yo creo que sí. Y yo tendré siempre una visión esperanzada del país, pero esa visión esperanzada no puede ignorar que hay muchas cosas que hacer y que hay que empezar a hacerlas. Ramón Guillermo, gracias por tu entusiasmo, tu disposición, y sabemos que contamos contigo. El país necesita mucho debate, mucha reflexión y compromiso. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Que tengas buenos días. Ramón Guillermo Aveledo, abogado, doctor en Ciencias Políticas, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, fue el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana. 727.